La fuerza de la telenovela es tal que muchos creen todavía en Venezuela que la telenovela Por estas calles, transmitida a comienzos de los años 90, facilitó la aparición del fenómeno Hugo Chávez. Por estas calles fue una telenovela sumamente popular, transmitida a diario por el canal principal Radio Caracas Televisión entre 1992 y 1994. Como todas las telenovelas, tenía héroes y villanos, pero la novedad estuvo en el hecho de que también abordó controvertidos asuntos políticos. La corrupción policial, el mercado negro, el crimen, la pobreza y las instituciones fallidas. Se ha dicho que por haberse concentrado en estos temas, socavando el prestigio de los políticos, los jueces, los policías y otras instituciones oficiales, Por estas calles ayudó a Hugo Chávez a ganar las elecciones en 1998. Le pregunté al autor de la telenovela, Ibsen Martínez, si cree que es cierto. Muy buena pregunta, ¿no? La telenovela en sí misma discurre del mismo modo que discurre el político populista. Tiene un discurso redistributivo de la riqueza, comparte la percepción de que la justicia es solamente para los ricos y que hay que fiarse de la buena voluntad de un tercero. En el caso de la política, de la buena voluntad del demagogo, del líder populista. En el caso de la telenovela, del galán, que en un momento dado interviene. Esta fue una telenovela atípica y bastante irrepetible. De un modo deliberado, los personajes tenían funciones sociales. Uno de los personajes más exitosos, contra lo que yo habría deseado, era un policía que tomaba la justicia por su propia mano. La Constitución no distingue raza, sexo, credo o condición social, comisario. Así, no me diga. Pues yo sí hago distingos, jovencita. ¿Y sabe por qué? Porque me hago respetar. La Constitución no hace distingos. Es cierto. ¿Y de qué le ha servido? Nadie la respeta. Algo parecido pasa con los personajes como Chávez, de no haber conspirado durante 15 años y lanzarse a una intentona golpista que lo mostró a los ojos del pueblo venezolano como una especie de Robin Hood que estaba dispuesto a pagar el diezmo de ser tenido por un ilegal a cambio de ser también percibido como el vocero de los que no tenían voz, el vocero de los excluidos. La desvalorización de la figura del político era uno de los grandes temas de mi telenovela. Lo digo con algo de pesar y de arrepentimiento, porque nunca fue para nadie en Venezuela tan fácil fustigar a los políticos como cuando tú tienes a tu servicio un canal de televisión y una telenovela exitosísima. Qué curioso que una telenovela haya tenido tanto impacto político, ¿verdad? Pero ya ven, política y cultura no siempre se pueden separar en América Latina, como ocurre, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Los poetas, los cantantes, los músicos, los novelistas siempre jugaron un rol importante en nuestra vida pública. Asimismo, nuestros dirigentes no siempre salieron, como por ejemplo en el Reino Unido, de la clase política profesional. Ellos llegaron en muchos casos al poder por vías distintas. A veces la revolución, a veces los golpes de Estado, a veces simplemente el dinero, y a veces salieron del mundo de los pobres gracias a su carisma y sus dotes de encantadores de serpientes. En muchos casos, como el de Evita Perón, son historias que parecen verdaderas telenovelas. Si ustedes creen que el salto de Evita a la fama en Argentina parece una telenovela, esperen a que les cuente esta historia mucho más melodramática. Es una historia que lo tiene todo: el paso de la miseria a la gloria, el triunfo contra la adversidad, el amor, su pérdida, su recuperación y finalmente el reconocimiento máximo. Es la historia de una criatura nacida en Pernambuco, uno de los estados más pobres del Brasil, situado en el noreste del país. Su padre se fue a trabajar a otro estado cuando era muy pequeño.
Cuando su madre y 7 de los 8 hermanos se mudaron a Sao Paulo, se vinieron a vivir a aquella casa, que ahora está cerrada, pero que entonces quedaba contigua a un bar con el que compartían incluso hasta el baño. Desde niño tuvo que trabajar para ganarse la vida, lustrando zapatos y haciendo otros oficios. Cuando creció, entró a trabajar como metalúrgico y a través de su hermano se acercó al mundo sindical. Más tarde, el sindicalista inició una carrera política, fundando un partido laborista de izquierda, el Partido de los Trabajadores, y en 1982 legalizó formalmente su apodo de infancia, Lula. Pero en esos tiempos era parte de la corriente populista que venía desde la Revolución Mexicana y había sido recogida por Perón. Defendía a los trabajadores contra el capital y criticaba la inversión extranjera. Brasil decente que nós queremos construir terá uma economia não subordinada aos interesses dos agiotas internacionais, aos interesses da produção, da agricultura y da industria de nuestro país. Después de 3 intentos fallidos, Lula fue elegido presidente de Brasil en 2002 y asumió el poder en enero de 2003. De inmediato se convirtió en una figura de alcance internacional. Su tránsito de la miseria a la gloria sedujo a medio mundo. La novelesca historia personal de Lula, su telenovela, no solo llama poderosamente la atención por el salto de la extrema pobreza a la presidencia de Brasil, también por su fascinante evolución ideológica desde un populismo con ribetes marxistas hasta una socialdemocracia con toques liberales. Hoy Lula combina la disciplina fiscal y la estabilidad financiera con programas sociales como Bolsa Familia dirigidos a los más pobres mediante subsidios focalizados. Bolsa Familia es el programa social más publicitado de Lula. 11 millones de familias reciben un subsidio a cambio de enviar a los niños a la escuela y hacerles chequeos médicos. Aunque el programa tiene un tufo populista, Lula lo combina con políticas económicas prudentes porque ha aprendido la lección de los años 80. Una década en la que el populismo estalló en 1000 pedazos en toda la región y que cambió el curso de nuestra historia.